Ya nos pasó la época un poco de salir los 5, época que disfrutamos mucho y que hace muy bien y que nos ha bendecido, pero bueno, ahora ya cada vez somos menos. Y después quedaré con Cari nada más. Qué bueno que es que los matrimonios sepamos que nuestros hijos son pasajeros, nuestros esposos no. Nos quedamos, ¿sí? Hasta el final. Ellos crecen, se van, siguen su vida, sus proyectos, sus ministerios, pero nosotros seguiremos juntos, ¿sí? Y esa es una bendición. Y poder compartir este tiempo en familia también es una bendición, y poder abrir la Biblia en esta mañana es la mayor de las bendiciones, el estar en la presencia del Señor y el poder meditar algunas cositas rápidamente que van a quedar en nuestro corazón. Vamos a el último capítulo y casi los últimos versículos del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. Muchas gracias. Jesús parece hacer una síntesis de la necesidad. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes en esta mañana que pidan algo, como en el capítulo 18 Jesús le pidió allí en la entrada a Jericó a un ciego, le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué es lo que necesitas? Si a nosotros nos preguntaran en esta mañana, ¿qué es lo que usted más necesitaría? ¿Qué pídame lo que quiera, que se lo concedo, que se lo voy a dar, que lo va a tener. ¿Qué pediríamos? ¿Qué es lo que pediríamos? En palabras de Jesús, Lucas resume el concepto de lo que para Jesús, para Dios, era la necesidad. Es singular que Lucas se detenga a hablar un poquito de esto cuando es quizá de los 4 evangelistas, de los 4 escritores de los evangelios, el que más estaba cercano, y el que más era movido por la necesidad de las personas. El Evangelio de Lucas, como ningún otro, se dedicó a poner su mirada y a detenerse y a relatar escenas de la vida cotidiana de personas que para la época no eran significativas, de personas que para la época prácticamente para la sociedad no existían, no eran meritorias de ser nombradas. Lucas habló de las mujeres, de las viudas, de los niños, de los jóvenes, de los siervos. Él era un médico que seguramente estaba sensibilizado por la necesidad de las personas, por su dolor, por su sufrimiento. También era historiador y averiguaba, indagaba, hablaba con las personas. De hecho, de esa manera fue el único evangelista que relató cronológicamente los hechos en la vida de Jesús. Lucas se acercaba a las personas y Lucas veía con mayor sensibilidad la necesidad de las personas. Lucas relata, y quizás podríamos contabilizar los milagros del Señor Jesucristo, milagros que tenían que ver con la necesidad de las personas. Muchas personas hoy en día siguen buscando un milagro, siguen pidiendo un milagro. Y cuando repasamos los milagros en la vida de Jesús, los milagros que Jesús iba haciendo, encontramos que un día se encuentra con una madre una madre viuda, madre de un único hijo, que iba a enterrar ese único hijo, se cruzó con Jesús, ese muchacho fue resucitado. Un día Jesús se encontró con miles de personas, 5.000 dice la Biblia, sin contar a las mujeres y a los niños, porque no se los contaba. Sus discípulos decían, mandémoslos, despachémoslos, porque no alcanza, ni el salario de un año va a alcanzar, le dijo Felipe. Ese día comieron todos y sobró. El Señor Jesús se encontraba con endemoniados y quitaba fuera el demonio. Se encontraba con ciegos y les devolvía la vista. Se encontraba con paralíticos y salían saltando. Se encontraba con muertos, aún de 3 días, como Lázaro, en la oscuridad, tras una piedra, y salió Lázaro
resucitado, sano. Y así podríamos enumerar la cantidad de milagros que Jesús hizo. Y pudiéramos decir, yo quiero ese milagro, yo necesitaría ese milagro, o yo necesito tal milagro. Y estoy esperando por ese milagro. Incluso vengo a la iglesia por ese milagro, e incluso sirvo a Dios por ese milagro. Y estamos esperando el milagro. Y estamos tratando de cubrir una gran necesidad, una necesidad que quizás apremia nuestro corazón. Muchas veces hemos orado, hemos clamado a Dios, hemos derramado lágrimas quizá por una necesidad. Las necesidades son ciertas. Jesús las vio y Jesús las suplió cuando estuvo allí, mostrándole a las personas, mostrándole al pueblo, mostrándole a sus propios discípulos que Él con las necesidades no tenía ningún problema. Que Él con las enfermedades no tenía ningún problema. Que Él era Dios, que Él tenía el poder, que Él tenía la posibilidad, que Él tenía la potestad de solucionarlo, de dar la vida. Ahora, lo cierto es que ese día que murió ese joven y que el Señor lo resucitó, quizás murieron otras personas también. Y ese día que esas personas fueron alimentadas, esos 5.000, 10.000, 15.000, no sabemos cuánto, al otro día volvieron a tener hambre. Muchos de los resucitados, incluso Lázaro, al tiempo volvió a morir. Muchos de los sanados, de los enfermos sanados, volvieron a enfermarse y volvieron a morir. El Señor les demostró, miren, sí, yo tengo el poder para cubrir esa necesidad. Yo tengo el poder para sanar esa enfermedad. Yo tengo poder para revertir algo que a los ojos y a la posibilidad del humano, de las personas, es imposible. Yo tengo el poder. Pero cuando termina el Evangelio, Lucas se encarga de dejar escrita en la palabra, en las Escrituras, el concepto que a lo largo de esos 3 años de ministerio, Jesús les quería impregnar a ellos y a las personas el verdadero concepto de la necesidad. Este relato que vamos a leer ahora, estas palabras que Jesús va a expresar ahora y que vamos a leer en el último capítulo del Evangelio de Lucas, suceden luego de una caminata que Jesús tiene con 2 personas que venían bajoneadas, que venían desilusionadas, que venían pinchadas, que venían porque ninguna de las necesidades que ellos estaban esperando cubrir había sido satisfecha. Ellos esperaban que se les solucionen los problemas políticos y los problemas políticos no se habían solucionado. Ellos esperaban que se solucionen los problemas sociales y los problemas sociales no se habían solucionado. Por el contrario, habían empeorado. Y es allí, en la charla con ellos, que Jesús empieza a incluir, a meter esta expresión, esta palabrita necesidad. En el versículo 25 del capítulo 24 les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y les pregunta, ¿no era necesario que Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? En el versículo 44 les dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Qué bueno que aquí está mencionando algo que no sabemos si todo lo que le dijo a los discípulos estando con ellos está escrito en la palabra. Juan se encarga de aclarar en su evangelio, diciendo al final del evangelio, dijo e hizo muchas otras cosas Jesús que no están escritas en la palabra. Pero estas cosas, las que están escritas, tienen un propósito, que nosotros creamos. Estas cosas, de esto, esto es lo que yo quería que entiendan, de esto les vengo hablando. Esta es la verdadera necesidad que quiero que ustedes comprendan, aunque me hayan visto hacer milagros, aunque me hayan visto sanar enfermos, aunque me hayan visto calmar la tempestad, aunque me hayan visto convertir el agua en vino en una boda,
aunque me hayan visto darle la vista a ciegos y hacer andar a los paralíticos, aunque me hayan visto hacer todo eso, miren, esto es lo que quiero que entiendan, de esto les vengo hablando y esta es la necesidad en la que quiero que ustedes se centren, porque esta es la verdadera necesidad. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Resumió las tres grandes divisiones del Antiguo Testamento. Y cuando vamos al Antiguo Testamento, que para muchos quizás pueda ser aburrido, pesado, largo, el Nuevo Testamento no hace más que proyectar, preparar, hablar de, apuntar a Jesús. El Nuevo Testamento es la perspectiva, es la promesa, es la expectativa. Y cuando pasamos al Nuevo Testamento a partir del nacimiento de Jesús, es el cumplimiento, es la realidad, es el cumplimiento de todas esas promesas, de todas esas figuras. Y el Señor Jesús dice, era necesario, en primer lugar, ¿qué es lo que era necesario? ¿Que se cumplan tus expectativas? ¿Qué era necesario, le dice Jesús a los discípulos? ¿Que se cumplan las expectativas de ustedes? No, lo primeramente necesario es que se cumpla la palabra de Dios. Y que se cumpla lo que desde el Antiguo Testamento, desde Moisés, la ley, los profetas, los salmos, se hablaba de mí. La primera gran necesidad que toda persona tiene es cumplir la palabra de Dios, es conocerla. Pero sigue diciendo el texto, versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Saben? Este es un milagro y esta es una obra que Dios sigue haciendo hoy, por medio de su Espíritu Santo, por medio de su poder. Sigue abriendo el entendimiento de las personas por medio de la palabra. Por eso es importante que enseñemos la palabra, que leamos la palabra, que mencionemos la palabra. Porque esta es una obra que Él sigue haciendo en las mentes y en los corazones de las personas. Abrir el entendimiento para que podamos entender. Y seguido esto, dice en el versículo 46, así está escrito y así fue necesario que Cristo, y antes de seguir leyendo podríamos decir, quizás por la necesidad de cada uno, que el Señor les podría haber dicho, era necesario que yo sanase ahí en la puerta de Jericó al ciego, a Bartimeo, era necesario que yo resucite a la mujer al hijo de la madre viuda, era necesario que le diese de comer a tanta gente con la necesidad que había, era necesario que resucitase a Lázaro, mirá lo triste que estaban María y Marta, era necesario que alimentara, que calmara la tempestad, se nos iba a hundir el barco. Era necesario, y era necesario, y era necesario. Pero cuando él habla de la necesidad, dice, era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y era necesario también, dice el versículo 47, porque este y se suma a la necesidad del versículo 46, y el Señor establece dos necesidades. Primero, que Él padezca. Primero la gran necesidad, la mayor necesidad, para Él no. No era necesario para Él, era necesario para mí, era necesario para vos. Era necesario para nosotros que Él padeciese y fuese a la cruz y muriese, porque está implícito al decir resucitase, porque Él murió en la cruz del Calvario. ¿Para qué murió en la cruz del Calvario? ¿Para resucitar a Lázaro? No, lo resucitó antes de ir a la cruz. Él no necesitó ir a la cruz para alimentar a los 5.000. Él no necesitó ir a la cruz para darle la vista al ciego. Él no necesitó ir a la cruz para resucitar al hijo de la viuda. No necesitó ir a la cruz para calmar las tempestades. Él era Dios, Él es Dios.
Él necesitó ir a la cruz para ocupar un lugar que vos tenías que ocupar y que yo tenía que ocupar. Y cuando Él dice, era necesario que Cristo padeciese por mí, que Cristo resucitase por mí, y el versículo 47 sigue diciendo, y también era necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el poder y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos del poder de lo alto. Y eso pasó, Pentecostés, Hechos 2, el Espíritu Santo descendiendo en los creyentes. Eso era verdaderamente necesario. Escuchábamos recién decir, hay necesidades que verdaderamente no tenemos. Un escritor escribió una frase, Cristo más nada igual todo. Porque lo verdaderamente necesario, si tengo al Señor Jesucristo, si acepté al Señor como Salvador, que fue por lo cual Él fue a la cruz. Era necesario que Él padeciese, que muriese, que derramara su sangre, que ocupara mi lugar, no para darme de comer, eso lo podía hacer sin ir a la cruz. No para sanarme, eso lo podía hacer sin ir a la cruz. No inclusive para resucitarme, eso lo podía hacer sin haber ido a la cruz. Pero Él tuvo que hacer algo, era necesario que Él vaya a la cruz, porque había que quitar pecados que la justicia de Dios reclamaba. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Pablo en Romanos capítulo 3. Y eso no se arreglaba con un milagro, eso no se arreglaba con sanar a alguien, eso no se arreglaba con dar la vista, porque todas esas cosas son terrenales, temporales, físicas, tangibles, materiales, pero había que llegar a limpiar un lugar que no podemos tocar, al que no podemos acceder, el alma, el corazón de una persona. Y el verdadero milagro que Jesús quería que nos quede impregnado, y la verdadera necesidad que Jesús le dijo a sus discípulos, miren, céntrense, ocúpense en esto es lo verdaderamente importante, esto es lo verdaderamente necesario, de lo demás no se hagan problema porque yo tengo poder sobre todo. Lo verdaderamente importante era que yo vaya a la cruz. A Pedro, que caminó sobre las aguas, que vio los milagros, el Señor le resucitó a la suegra. Le dijo, Pedro, todo lo que viste está buenísimo, es una bendición. Pero centrate en lo importante, el verdadero milagro es este, que yo voy a ocupar tu lugar. Y hoy a cada uno de nosotros por nuestro nombre nos dice, si estamos esperando algún milagro, si estamos pendientes de alguna necesidad, nos dice, mirá, el verdadero milagro, la verdadera necesidad, si ya aceptaste al Señor Jesucristo en tu corazón, te dice, el verdadero milagro es que yo ocupé tu lugar en la cruz. Fui a la cruz con tu nombre en mi mente y en mi corazón. Y hoy sos un hijo mío, y hoy tenés el Espíritu Santo, y hoy si te vengo a buscar, te vas al cielo. Ese es el verdadero milagro. Ahora, si no tenés todavía ese milagro, te tengo que llevar al campo de la verdadera necesidad. ¿Cuál es la verdadera necesidad? ¿Falta dinero? Falta dinero. ¿Falta salud? Falta salud. ¿Hay problemas? Hay problemas. ¿Son necesidades? Son necesidades. El Señor no tuvo ningún problema en suplirlas. No las suplió todas. Pero la verdadera necesidad está dispuesta para todos aquellos que quieran recibirla o cubrirla. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todos, Dios es el único que puede ser absoluto cuando quiere serlo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Si todavía no tuviste el milagro, quiero decirte que todavía estás en el área de la necesidad. Y tu mayor necesidad, la necesidad más trascendental y eterna, porque traspasa el umbral de la vida terrenal, porque traspasa el umbral del día que tu cuerpo vaya a la tierra o a donde vaya, porque acompaña el destino de tu alma. Por eso Jesús estableció que esta es la verdadera necesidad. Que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Ese es el proceso de la salvación. La salvación no tiene nada que ver con algo que yo le pueda dar a Dios. No tengo nada para darle. Además, Él no necesita nada. La salvación no es algo que yo pueda decir, que yo pueda hacer. La salvación tiene que ver con una mirada y con una convicción y con una decisión íntima, personal, muy difícil. Estamos muchas veces más dispuestos a mostrar cosas externas que no son verdad, que a encontrarme con aquello que tengo adentro, mi orgullo, mi pecado, mi culpa, mi historia, mi soberbia, mi sabiduría, mi capacidad. Y allí en ese lugar muy dentro de mi corazón, donde yo solo puedo entrar y que solamente Dios puede ver, desde allí decirle al Señor, arrepentimiento, Señor, soy un pecador. Vos tenés razón, yo no. Señor, me arrepiento de mis pecados. Creo que Cristo murió en la cruz por mí y Él dijo que esa era mi verdadera necesidad. Y yo estoy de acuerdo. Y el proceso de la salvación se efectúa allí, en ese momento, cuando una persona le dice al Señor desde ese lugar profundo de su corazón, Señor, me arrepiento por mis pecados y creo en Cristo como Salvador. Y dice el Señor en el resumen de las necesidades en el Evangelio de Lucas que esta es la más importante. Primero, que Jesús haya padecido y muerto en la cruz del Calvario. Mucho más importante, trascendental y eternal que todos los milagros que pudo haber hecho. A muchos de los que sanó le dijo, tu fe te ha sanado. Esas personas se quedaron con el milagro terrenal, con el milagro temporal. Pero a muchos de los que sanó les dijo, tu fe te ha salvado. Porque vio la fe en ellos antes de recibir el milagro. Recibieron el milagro por fe. Quiero decirles que yo recibí milagros. Y si ustedes hacen un recuento, después de haber recibido a Cristo como su Salvador, podrán ver que también han recibido milagros. Milagros son esas cosas que decimos, no, yo no sé cómo pasó, no sé cómo sucedió, no entiendo nada, pero resulta que es la obra de Dios, es la mano de Dios, son los milagros de Dios. Esto era imposible, mirá, esta persona es un milagro de Dios, son los milagros que Él sigue haciendo. Pero hoy, el mayor milagro, y no nos quitemos de la cabeza esto, y nunca nos olvidemos de esto, los que tenemos a Cristo en el corazón, el mayor milagro que pudimos haber recibido y que vamos a recibir en nuestra vida es que estemos sentados aquí adorando a un Dios que es nuestro Padre, que envió a su Hijo a morir por nosotros, que ocupó mi lugar en la cruz y que me perdonó de todos mis pecados y que me está esperando en el cielo preparando un lugar para mí. Eternal. Algunos irán antes que otros. A muchos nos llevará todos juntos. Promesas que están en la palabra de Dios. Pero si alguien todavía no tiene a Cristo en su corazón, estate seguro, todas las necesidades que puedas tener relacionadas a cosas de este mundo y de esta vida son pasajeras, son terrenales, son importantes. De hecho, la iglesia ayuda, cubre
con pan de vida, una necesidad tangible de hoy en día de las personas. ¿Pero ese es el fin? No, ese es el medio, porque Jesús también dio de comer, y Jesús también resucitó, y Jesús también sanó, y Jesús también estuvo cerca del enfermo, y Jesús también estuvo cerca del que estaba sufriendo, y somos mandados a hacerlo, pero no ese no es el fin, es un medio para llevar el mensaje de la mayor necesidad. Jesucristo, muriendo por mí en la cruz del Calvario, derramando su sangre por mis pecados, ocupando mi lugar y predicando y recibiendo este mensaje. Tu mayor necesidad hoy es apropiarte la muerte de Jesús para vos y decirle: Señor, creo en vos como mi Salvador. Señor, me arrepiento de mis pecados. Esa es mi mayor necesidad. Mi mayor necesidad es que mi vida, mi familia, mi matrimonio, mi casa, todavía está esclava, atada, cubierta, sujeta por el pecado. Hemos probado de todo. Hemos hecho muchas cosas. Incluso no tengo problemas de salud, no tengo problemas de dinero. Sin embargo, los problemas no se solucionan porque está el pecado allí. Y Cristo lo quita, lo saca de en medio por el mayor milagro, cubriendo la mayor necesidad. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. Hoy en Argentina, Buenos Aires, Cava, Villa Pueyrredón, se predicó de esta necesidad. Y la decisión es de cada uno de nosotros. El gozo de los que ya han recibido el milagro. Lo mejor en este tiempo ya lo recibimos, es nuestra salvación. Y encima hay más. Y los que todavía no tienen la promesa, poder aceptar a Cristo como Salvador. Y van a ver que ese es el verdadero milagro. Que el Señor bendiga su palabra.